Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas acá a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, bueno, podés hacer los comentarios que quieras. Es muy importante que pongas like. Si no estás suscrito al canal, que te suscribas. Nos podés mirar también por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Ahí podés compartir en tu perfil, elegir entre una gama de reacciones, hacer los comentarios que desees. Todo eso es muy importante para que cada vez más gente conozca nuestro programa. Nos puedes mirar por la página web de Caras y Caretas. Ahí además hay una ventanita que te permite hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, hacer un aporte módico de manera mensual, de forma de seguir ayudando a financiar todos estos programas, estos proyectos que venimos llevando adelante. Y por supuesto saludamos a todos los que nos miran a través de Cardinal TV, en las pantallas de Cardinal, en la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, en todos los cables que está, que son como 100, en el interior del país, en las capitales departamentales, en las diferentes localidades. Bueno, todos los que nos miran por ahí, les mandamos un fuerte abrazo. A partir de este viernes pasado, hoy lo estás viendo también, en la señal de YouTube vas a ver que hay un botoncito ahí que dice gracias, con un símbolo de pesos. Bueno, eso permite a la gente aportar, sobre todo a los que chatean. Eso se llama Super, una cosa así, es el procedimiento que tiene YouTube para que la gente que está chateando, que está interactuando, que eventualmente no es socia, no es socio, pero sí puede hacer, creo que desde 30 pesos puedes aportar, ¿sí? Haces aportes. El que quiera lo hace, está bueno y ayuda un montón. Eso recién lo estamos implementando, pero bueno, está dentro de las formas de monetización actuales de esta plataforma. En la noche de hoy nos vamos a poner a analizar en profundidad todo lo que viene acaeciendo con el caso este que nosotros hemos denominado la banda de la Torre, pero bueno, hay otras denominaciones posibles, siguiendo películas y libros. Infierno en la Torre, aquella película año 74, ganadora del Oscar. También tenemos La Torre Oscura. Ese es el libro, es una saga que hizo Stephen King. Bueno, tenemos todos los nombres que quieran para denominar este caso que tenía como protagonista el jefe de custodios del presidente de la República, Alejandro Astesiano, que como ustedes saben fue detenido minutos después de llegar al Uruguay, de acompañar al presidente en unos días de vacaciones que se había tomado en Costa Rica con sus hijos. Toda la información que ha surgido a lo largo de esta semana ha sido cada una más escandalosa que la siguiente. Pero esto, además de los aspectos policiales, penales y de investigación, tiene también consecuencias políticas y de imagen del país que son innegables. Y para eso hemos convocado hoy a 3 senadores de la oposición, al senador Enrique Rubio, al senador Alejandro Pacha Sánchez y al senador Óscar Boca Andrade, porque queremos analizar esto en sus implicancias institucionales, en sus repercusiones políticas, en la imagen que esto no es solo un caso policial, creo que todos lo entendemos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega la profundidad de esta situación. Bueno, sin más, vamos a la introducción y enseguida hablamos con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que se van sumando a este programa de la noche de hoy. Bienvenidos, senadores. Qué momento. Sí, qué momento, porque además se está definiendo también la rendición de cuentas. Todo amontonado. Todo amontonado. Solo para hacer una actualización, paneo de la rendición de cuentas, me parece que un dato importante que surgió esta semana, que de repente ustedes pueden estar ya en condiciones de confirmar, es que el gobierno aparentemente ahora sí está dispuesto a volcar ciertos recursos para la Universidad de la República. Se habla de 160 millones de pesos, además de compensar lo que se eliminaría del adicional del Fondo de Solidaridad. Leandro, que el dato más importante de la rendición de cuentas está fuera de la rendición de cuentas, que es que se confirma que hay un año de crecimiento económico muy importante para el país, entre el segundo semestre del 2021 y el primero del 2022, y que después de ese año de crecimiento económico muy importante, de récord de exportación, la pobreza infantil salta de un 16% a un 22%. Y la pobreza en general salta de un 10.2 a un 10.7, ¿no? Sí, pero se tiene que colocar una cara muy visible de la política económica. Esa creo que es de las
más contundentes desde el punto de vista de un eje que ha intentado colocar el Frente Amplio en la discusión, que es un eje de la desigualdad. Hay otro eje que es el del incumplimiento, pero un efecto de una política económica determinada que ajustó sobre las grandes mayorías creo que es ese, ¿no? Y si bien puede haber algún retoque, la línea principal ha estado en esa dirección. Y no podemos olvidar que no hace muchos meses el gobierno justamente había dicho que la pobreza infantil en ese tramo había bajado. En un maquillaje de algún modo de los números, no sé cómo llamarlo, porque habían comparado semestre contra semestre. Cada vez que se lo hacen recordar al equipo económico tiembla. Pero justo le viene a dar unos datos terribles, ¿no? Porque un 5 puntos o 6 puntos de aumento. 6 puntos de aumento en la pobreza infantil. A ver, además me parece que esto viene precedido de un gran esfuerzo. Este es un gobierno de anuncios, de los relatos. En la rendición de cuentas pasada, recordarán ustedes que el eje del gobierno era colocar recursos para la infancia, ¿no? Incluso hicieron toda una enorme propaganda con 50 millones, como el gran aporte de los 50 millones para primera infancia, que no sé qué. Bueno, a la vista está que lo que termina pasando es que tenemos un gobierno que es el gobierno de los anuncios y las excusas, pero que después en la realidad concreta, la de todos los días, lo que termina sucediendo es que hoy los niños del Uruguay son más pobres que el año pasado. Enrique, vos que siempre... O sea, gobierno de las excusas, los anuncios y los incumplimientos. Seguro. Porque ahí en la rendición de cuentas estaba una cosa que estaba en el compromiso por el país, que era que se iba a legislar de tal manera que todos los ingresos a la función pública, a los cargos públicos fueran, salvo los cargos políticos y de particular confianza, por concurso o por sorteo, incluidas las intendencias departamentales. Lo pusimos, al aditivo votaron que no. Enrique, vos que siempre has estado hace muchos años vinculado o especialmente interesado por la inversión en ciencia, en tecnología, en la educación, este incremento que anuncia el gobierno, pero que aparentemente está comprometido, de 160 millones de pesos, de todas maneras desde la órbita del ámbito universitario, tanto la asociación docente como la propia universidad, consideran que es bastante insuficiente, ¿no? No, sin ninguna duda. Absolutamente. Absolutamente insuficiente, no solo para la universidad, sino en particular en todas las áreas de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Y paradojal cuando venimos de resultados espléndidos de nuestros científicos, que fueron los que nos sacaron las castañas del fuego en el medio de la pandemia y que todos los días aparecen sin recursos, logrando logros fantásticos en materia de investigación, ¿no? Entonces, yo ahí separaría dos cosas. Una es la orientación económica, el objetivo del gobierno estuvo presente en el presupuesto 2020, en las proyecciones. Y, si bien, y parte de los cambios de esos objetivos tienen que ver también con la acción popular. Aunque, puedo decir, si uno mira la proyección del gobierno y la que defendió hasta hace pocos meses, era que de la caída salarial no la iba a recuperar toda, sino recuperar solamente una parte de esa. Cambió la metodología. En vez de medir por IPC, trajo una metodología distinta, lo que le permitía, en vez de recuperar 8, recuperar 2. O sea, el objetivo del gobierno no era solamente rebaja de salario los 5 años, sino era rebaja de salario los 5 años y terminar con rebaja de salario. Si este objetivo, que es profundamente desigual para una economía en crecimiento, peor que los 90, digámosle, logró atenuarse en parte, entre otras cosas es porque hubo recolección de firmas, referéndum, movilización de los trabajadores, que atenuó en parte el tamaño del tajo. Pero el tajo era todavía peor, lo que ayuda, hace pedagogía, digamos, del punto de vista de la orientación económica. Y hay sectores donde esto es clarísimo. ¿A quién beneficia esta política y quién pierde? El Pacha colocaba, cuando viene el Ministerio de Ganadería, la situación de la granja, en términos de endeudamiento con el sector privado. Y justamente los pequeños productores han sido de los más castigados desde el punto de vista de que toda la institucionalidad para apoyar de alguna manera la producción familiar fue deteriorada. Dirección de Desarrollo Rural, colonización, ni hablar, que hicieron estragos con colonización, en el mismo momento que en la otra punta los más poderosos del sector agropecuario están haciendo la América. Yo creo que hay una lectura a hacer en términos de ganadores y perdedores que es imprescindible para permitirnos desde ahí confrontar dos proyectos de país. Vamos a meternos, Boca, Pacha, Enrique, con el tema Permítame hacer una pequeña introducción que, bueno, pueden considerar que es que tiene algún tipo de sesgo, pero no sé si es evitable eso de tener un cierto sesgo, porque yo concateno cabos sueltos o hechos, ¿no?, que han sucedido en los últimos años. En primero,
es alguno de los artículos o disposiciones. Podrían arrancar antes, podría arrancar con la campaña electoral de 2019, donde el gobierno dijo uno de los temas centrales era la seguridad. Incluso la seguridad y el tema de las drogas, ¿no? Pero después vamos a la ley de urgente consideración, tan polémica, y algunos artículos que están ahí claramente orientados, toda una política de seguridad, ¿no? Que ya la analizamos en su momento, muy punitivista, ¿no? Pero que también fortalecía áreas muy claves, por ejemplo, generando un sistema de inteligencia que dependía directamente del presidente y cuyo secreto era tan importante que ni siquiera podía ser relevado por la justicia, o sea, un nivel de poder hasta ahora nunca visto en un sistema de inteligencia democrático en nuestro país. Y a eso que está plasmado en la ley, ¿no?, se le empiezan a suceder cosas que yo no sé ni cómo calificar, pero que, por poner dos hitos, claramente, estamos en pocos meses atrás, el caso del pasaporte del narco Sebastián Marcet, entregado en mano, en una cárcel en Dubái, y gestionado de una manera completamente insólita y con irregularidades claras, y ahora esto que surge involucrando nada menos que al jefe de custodios del presidente de la República, Alejandro Astesiano, que hasta ahora, por lo incluido en el dictamen fiscal, no por lo que se dice en las habladurías, sino tenía armada una estructura, montada una estructura para proporcionar pasaportes auténticos con datos falsos, que no es lo mismo que un pasaporte falsificado, a ciudadanos rusos, lo que incluía además alteraciones de partidas de nacimiento de personas ya fallecidas y que podría llegar al punto de ser cientos o miles en términos de lo que dice la fiscal, con precios que han trascendido de miles de dólares cada uno, o sea que estamos hablando de millones de dólares eventualmente, funcionando además desde el despacho de Astesiano en la propia torre ejecutiva. Es como demasiado, no sé. Cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Y es tremendo. Me interesa analizar esto, no sé por dónde arrancar. Quizá un punto que propongo es analizar las propias declaraciones del presidente de la República, ni bien trasciende esto, su primera conferencia diciendo que él no tenía antecedentes penales, una segunda comunicación con la prensa en Fraiventos, bueno, ahí sí reconociendo que él conocía, porque al principio decía ni siquiera indicios, después reconociendo que tenía anotaciones policiales, pero nuevamente sin antecedentes, a una tercera donde aparecen ya los antecedentes, me mintieron, me tenían mal informado, a una especie de cuarta intervención, ya no del presidente, pero sí de varios de sus allegados, donde empiezan a sugerir que hubo una operación de encubrimiento que de alguna manera alteró los legados del Ministerio del Interior para engañarlo de manera deliberada, como para plantarle que yo ya no sé, porque si lo veo por lo que dice la senadora Bianchi, ya está sugiriendo que fue una operación del gobierno anterior, de algún modo, para... Maravilloso. Pero es tremendo. No sé. Que puso en la década del 90 este individuo a cuidar a Abreu en campaña, porque arranca desde ahí el vínculo, ¿no? O sea, es una operación que tiene entonces... No, y fue seguridad de la carrera. Seguro. Y fue seguridad de la calle Pou en el 2014. Sí, claro. Por tanto, es una persona... Primero que nada, a mí me parece tres cosas. Hay un hecho también muy importante, que es el hackeo de 85.000 pasaportes digitales. ¿Vos relacionás ese hackeo con esto? Yo creo que lo que digo es, hay un conjunto de hechos que están relacionados con pasaportes uruguayos, y ahí estamos teniendo serios problemas de vulnerabilidad, de algo que es muy importante, que la seguridad de los documentos públicos que emite el Estado uruguayo. Porque acá, en realidad, hay varios problemas. El primero de todos estos es que yo me imagino a los uruguayos que andan por el mundo, Sí, claro. cuando los pasaportes... Los uruguayos accedemos a países sin visación, sin determinados controles, porque tenemos un pasaporte uruguayo, porque el Uruguay es un país serio. Porque el país ha logrado construir una imagen a nivel internacional que dicen, bueno, esto es un pasaporte que otorga seguridades a cualquier Estado nacional.
de que quien lo porta es quien lo porta, de que efectivamente no hay dificultades. Entonces, le damos el pasaporte a uno de los narcos más importantes de América Latina, por lo menos del Cono Sur, ¿no? Era el gerente de la hidrovía Al de la decir cocaína. de la policía paraguaya que hizo una gran investigación. Entonces, le damos el pasaporte. Nos hackean 85.000 pasaportes. Y después tenemos una organización delictiva en la torre ejecutiva con funcionarios colocados en lugares estratégicos, ¿no? En la Cancillería, ahora también entendemos que surge la información de que también están en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Ministerio del Interior, que organizan esta situación de dar pasaportes a estos ciudadanos rusos que, obviamente, ¿para qué querés tener tú un pasaporte falso? Porque no andás de vacaciones, me imagino, Leandro, ¿no? O sea, que si vos no tenés nada que ocultar, andarías con un pasaporte perfectamente de tu nacionalidad. En este caso, obtengo un pasaporte porque voy a tener un beneficio, el beneficio de que no me controlen tanto porque supuestamente es seguro. Y todo esto, además, con alguien que el presidente conoce de cerca, porque es cercano a la familia. Es más, un senador del gobierno dijo que esta persona había traicionado la confianza de quien había tenido encomendado cuidar a los presidentes del Partido Nacional. Hay una declaración de un senador del Partido Nacional hablando justamente del quiebre de confianza con quien el Partido Nacional había encomendado cuidar a sus presidentes. Y acá el otro elemento que yo quiero colocar también es, esta persona no estaba en cualquier lugar, estaba en un lugar extremadamente sensible. Porque el jefe de la guardia no es el chofer del presidente, ni siquiera es el guardaespaldas del presidente. Es el jefe de la seguridad presidencial, que tiene acceso a un montón de agencias, tanto de la policía, de los servicios de inteligencia, del país y de otros países también. Porque recordemos que la seguridad presidencial, cuando viene un mandatario extranjero al Uruguay, la seguridad de ese mandatario extranjero la da seguridad de presidencia. En coordinación, por supuesto, con la Policía Nacional. Quiere decir que esta persona se vincula a su vez con servicios de inteligencia de otros países y con las seguridades presidenciales de otros mandatarios. Entonces no estamos poniendo aquí que tenemos un problema con el chofer. No, tenemos un problema que pusiste a alguien que conoces todos sus antecedentes, que por lo menos sabes de las 20 anotaciones. Hay un senador, hay una noticia de prensa que dice que un senador del gobierno y el secretario de inteligencia hablaron con el presidente acerca de las anotaciones de esta persona. Y de todas maneras se lo mantiene, y lo que es más jodido, diría yo, es, frente al hecho de que lo van a arrestar a Suárez y Reyes, la declaración del presidente es que es una persona intachable. Entonces, yo creo que estamos en una situación complicada. Y el comunicado del Ministerio del Interior complica aún más la situación. Porque que el Ministerio del Interior nos diga a todos, casi por un comunicado de Twitter, que al parecer se había adulterado la ficha de esta persona. Quiere decir que el Ministerio del Interior no tiene las condiciones de garantizar la información que entrega. O sea, veamos la dimensión que tiene esto. Quiere decir que el Ministerio del Interior puede entrar gente a cambiar los antecedentes de todos nosotros, ¿no? Y el Ministerio del Interior lo que hace es recibirlo con sorpresa. Esto es de una gravedad extrema. Esto en cualquier parte del mundo dicen, ¿qué está pasando acá? Hay un descontrol absoluto en donde el ministerio que tiene que garantizar el orden, la paz y la seguridad, nos está diciendo a todos en la cara, miren, nos sorprendemos porque resulta que cambian las fichas de nada más ni menos que la base de datos de la Policía Nacional. O sea que estamos en una situación, yo diría, muy compleja donde el gobierno no ha dado respuestas ni serias, ni responsables, ni haciéndose cargo. Ahora, ustedes saben que en el año 2020, en agosto de 2020, en Caras y Caretas, Dígalo. publicamos eso. Sí, claro, en la tapa. No, pero no lo digo por jactancia. Nosotros efectivamente obtuvimos esa documentación, pero no fuimos los únicos que obtuvimos la documentación. Por ejemplo, en abril del año 2020, el diputado Gerardo Gerardo Núñez Después toda la bancada. hizo un pedido de informe sobre esto porque tenía indicios, que yo me imagino que sería parte de la documentación que obtuvimos Y nosotros. cuando no se cumple, después lo asume toda la bancada y hace una reiteración del pedido. El año en diciembre de 2020. O sea, no hay ninguna forma de que, habiendo hecho pedidos de informe al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior primero recibe los pedidos de informe, se los manda al Parlamento. Puesto. O sea que, ¿por qué insisto en este punto? Porque a mí el argumento de yo no sabía, no tenía indicios, no se lo creo, creo que el presidente mintió, lo digo abiertamente, no lo puedo aceptar, porque se publicó, se publicó y hasta hubo un pedido de informe, no hay con qué darle, o sea, puede decir
lo subestimé esto porque no vi... Sí, pero no dijo. No fue lo que dijo, no, si tuviese algún tipo de A indicio. nadie puede convencer que una información de esa naturaleza que salió en Caras y Caretas, después sale al año en La Diaria, después sale en Radio Sarandí, no haya llegado al presidente de la República. O sea, claramente, para intentar No, y que motivó un pedido de informe. de forma media burda, ¿No? sacarse responsabilidad, fingió desconocimiento. Pero tenés ahí un problema doblemente grave. Es cómo te parás ante una situación que... Mira, yo cuando se da lo de Marcé, digo, no, este es el escándalo del periodo de gobierno. No puede haber un escándalo más grande que este. O sea, tenés al jefe del primer cartel de droga en Uruguay, que está preso, que como estrategia judicial para salir de prisión necesita un pasaporte uruguayo para poder fundamentar en su defensa de que había sido engañado. Está preso por un pasaporte trucho. Lo está persiguiendo la justicia paraguaya con información que le da el Uruguay acerca de el camino de Marseille y su carrera delictiva, digámosle, y le llega el pasaporte a pesar de las recomendaciones de la cónsul que dijo, ojo, no le demos esto. O sea, era difícil pensar que tuvieras una situación de un impacto similar a esa, que es un escándalo del lado que lo mires, un escapado. Pedimos, de hecho, Sí, hay una mentira en la declaración jurada. pedimos que cayeran dos ministros, ¿no? O sea, nos paramos en la interpelación y dicen, no pueden seguir más. O sea, un mínimo reflejo, no puede seguir más Heber, no puede seguir más Bustillo. Ahora, esta otra situación es todavía más grave. Vos tenés que, como bien decía Pacha, en realidad se ha intentado construir de que era un custodio. No, es el jefe de seguridad presidencial, con acceso a todo lo que quiere. O sea, ¿qué información se le puede negar al que está custodiando al presidente de la República y que es responsable de su seguridad? Ninguna. Entonces, claramente para esa responsabilidad sí tiene que ser alguien intachable. Y tenés a alguien con cerca de 30 indagatorias, 2 veces en prisión. O sea, es una situación escandalosa. Y que claramente era de conocimiento de presidencia y del entorno de presidencia la situación. Nadie puede disimular que este fue un hecho notorio, público. Y se elige, en vez de asumir, bueno, cometí un gran error, me pesó más lo personal que el riesgo que asumía para mí y para el país. Yo diría al revés, para el país primero y para mí después, e insistí con una persona con este prontuario, lo que es un hecho temerario, no. Intenta decir, bueno, me comí un garrón, no sabía nada. Yo creo que ahí es doblemente grave. O sea, hace que la circunstancia todavía sea de mayor gravedad. Después hay por todas partes anuncios de que esta información llegó a presidencia en tiempo y forma y se insistió. Y que te monten una organización criminal al costado tuyo, ¿no? De este tipo de característica que hace que, yo lo decía Escavari estos días, pueda andar hoy con pasaporte uruguayo un narco, un terrorista, o sea, genera una condición de deterioro institucional de una gravedad inusitada. Y hasta ahora las respuestas han sido respuestas donde parece que la culpa es de nadie. Frutilla de la torta, la salida del Ministerio del Interior diciendo que se sorprende porque desaparecieron antecedentes. Quiero preguntarte, Enrique, porque esta semana la vertiente decidió nuevamente pedir la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sí. Pero, ¿por qué entiendo que Heber tiene cierta responsabilidad en toda esta situación, pero ¿por qué concentrar en él? Porque también está Rodrigo Ferré, hay muchas... No hay, incluso se señala en la declaración lo de presidencia, no hay por qué concentrar en Heber. Ahora, no tiene cómo esquivar Heber, ¿no? Y esto es parte de una secuencia que nosotros describimos, dentro del cual está el caso Marcé y otros, ¿no? De parte del ministro del Interior. Ahora, el tema de la seguridad fue el caballito de batalla para ganar las elecciones. Entonces, las promesas, el 50% de las promesas están concentradas ahí. Ahora, fracaso más demoledor que el que han tenido, imposible de imaginar, ¿no? Uno podía imaginar, nos imaginábamos, la van a tener complicada, porque esto es muy complicado. Pero en realidad ha sido un fracaso total. Ahora, si uno mira institucionalmente, ¿no? El ministro del Interior era el que tendría que darle formalmente la ficha entera al presidente de la República. Por lo tanto, no puede como eludir la responsabilidad. Si hay otras responsabilidades, que yo creo que las hay, las veremos,
¿no? A la luz de lo que va surgiendo, porque esto es una catarata de novedades desgraciadas, que aparecen todos los días, tan desgraciadas, que van a hacer que cada uruguayo que circule por el mundo le van a mirar de canto el pasaporte, ¿no? Ya, llevar un pasaporte uruguayo va a ser parte de la sospecha, porque además no sabemos esta trama delictiva hasta dónde llega. Por ahora no tiene bordes, se expande en todas direcciones y aparecen comprometiendo otros ministerios, investigaciones administrativas en todas direcciones. Entonces, yo no recuerdo, ¿no? Mi memoria es más o menos, ¿no? Pero no recuerdo un hecho de gravedad similar que toca institucionalmente, no solo a varios ministerios y demás, los derechos de los ciudadanos al no ver vulnerados sus datos, la imagen internacional, sino que toca las altas esferas de poder y que deja mal parado en cualquier explicación que dé a esta altura de los acontecimientos al presidente de la República. No tienen cómo zafar con un relato que sea verosímil. Y cuando un gobierno, desde el presidente de la República hacia abajo, no puede dar una explicación verosímil de un hecho extremadamente grave, está encerrado en un problema con altísimo costo político para el país y para el gobierno. Vamos a ir ahora a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Este 1 de octubre, Día del Patrimonio, descubrí el patrimonio natural de Canelones. Disfruta de las visitas y recorridas guiadas por los senderos de interpretación ambiental reunidos en la red de corredores de borde, para conocer más sobre los paisajes y las dinámicas de los diversos ecosistemas. Senderos de la Cuenca de Santa Lucía, senderos de los arroyos metropolitanos, senderos costeros, ruta guiada del Área Departamental de Protección Ambiental Solís Grande. También habrá reconocimiento de flora y observación de aves. Encontrá todos los horarios e información en imcanelones.gov.uy. Este 1 de octubre, disfruta el patrimonio natural de Canelones. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Mirá, si estás mirándolo por YouTube, mirá, si estás chateando, creo que con el botón ese de gracias y esos aportes, no sé qué hace con el chat.
te lo prioriza, hace que la gente, no sé, en fin, es una forma de aportar y de colaborar con el programa, pero también creo que tiene como un beneficio para la gente que lo hace, no sé, prueben, los que tengan ganas, nosotros lo agradecemos mucho. Bueno, vamos a analizar eso, la detención de Astesiano, de acuerdo a lo que ha trascendido y a lo que ha dicho el propio presidente. Sí. El presidente dice lo siguiente: llegué al Uruguay con Astesiano y con mis hijos, venía de ese viaje de vacaciones donde él había estado, se trasladaron a la casa de Suárez Chico, dice, y ahí estaba presente el director de Información e Inteligencia Correa, ¿no? Que venía con se reunió con él, en un despacho, no sé, donde se reunió con el presidente, hay que llamar a este hombre, lo llamaron, él no hizo más preguntas, o sea, había una orden de detención librada por la justicia, entonces la calle Pau dice, bueno, yo no puedo preguntarle por qué, él no tenía que responderme tampoco, llamamos a Astesiano y fue detenido e incomunicado, ¿sí? Pero luego trascendió no, lo dice la propia Fiscalía, que Astesiano sabía que iba a ser detenido cuando llegara al Uruguay y de hecho eso le dio tiempo para borrar información clave de su celular. Sí, supongo que no era información preguntándole a la familia cómo estaba. No es esa la información que borrás. No, la Fiscalía dice, borra las conversaciones que tiene con el escribano Fernández. O sea, eso ya detectaron que borró las conversaciones. Por lo menos la mitad de las conversaciones. Borró contactos. Sí, sí, ahí tenés una irregularidad flagrante, ¿no? ¿Y borró contactos también? Eso ya fue detectado por pericias informáticas. Bueno, surge de la información que borró las conversaciones que tenía con este escribano y que también había borrado algunos contactos de su libreta de dirección. Pero tenés ahí un primer componente irregular cuando estás en esas esferas, ¿no? O sea, tratando un tema tan delicado, ¿no? ¿Cómo puede ser que una circunstancia de estas, la información le llegue al implicado antes, donde obviamente lo que generás es un espacio de tiempo que deteriora las posibilidades de la investigación? O sea, el tema, nosotros vamos construyendo información día a día, pero en la medida que vas construyendo información, el tema se agrava, ¿no? Y se agrava con la respuesta. La respuesta es inocente, es intachable, no tiene antecedentes. La respuesta de presidencia, la primera reacción, es una reacción que está rayando con lo insólito. Y yo quería agregar una cosa más al collar de perlas, ¿no? En este esquema donde estamos debutando en este nuevo formato institucional de inteligencia, donde una sola persona puede decidir qué se conoce y qué no, qué conoce la justicia, qué conoce el Parlamento y qué no, además tenemos denuncias de periodistas y de dirigentes sindicales de pesquisas ilegales. Además, o sea, en la misma semana, que quedó un poco sin la debida jerarquía en la agenda informativa, producto que estalla este escándalo mundial pocas horas después, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, parte de nuestra argumentación para no ir en esta dirección de un nuevo diseño tenía que ver con que no se puede discutir en la LUC, tenía que ver con que habíamos llegado a un acuerdo sobre cómo se organizaban la institucionalidad de la inteligencia pública, pero además porque hay una herencia reciente de utilización del poder que confiere cualquier espacio de construcción de inteligencia muy mal direccionado. Y bueno, además se le agregan estas denuncias, por lo que vimos, pésimamente investigadas, ¿no? Lo reconoce el mismo Pereira, que fue quien presenta la denuncia. Yo te voy a plantear esto, porque está bien, no, es todo conjetural, ¿no? Pero como hay un espacio para la hipótesis, porque mucho que no sabe, ¿cómo actúa? Me leí, viste, los 100 volúmenes de grandes autores del crimen y el misterio, que están todos desde, ¿no? Yo los leí todos, Agatha Christie, George Simenon, todos así, todos los que se te pueda ocurrir, porque era una pasión que tenía en la juventud. Y yo digo que si hay una persona se entera, porque tiene filtraciones, porque tiene ese nivel de contacto para enterarse de que va a ser detenido cuando llegue al país, una persona que además ha cometido delitos tan graves y se profuga, la mayor parte, no vuelve, se toma un avión para otro lado. Si tiene un celular, lo tira. No vuelve más ese celular, anda a buscarlo a Costa Rica, a la playa, ¿no? Y que la única forma de que no se profugue y no tire el celular y haga una cosa así es como, digamos, ya tengo algo
Ya está armado. Ya está armado. Ya tengo una salida. No sé cuál, pero ya tengo una salida. Me impresiona a mí eso, ¿eh? No sé a la gente. Yo sé que es el jefe de custodio del presidente. Es un caso muy raro, Sí. ¿no? No, y hay que ver si tenía un solo celular. O si Porque tiró- en tu hipótesis pues, uno puede haber quedado en algún lado y quedarse con el otro. A ver, a mí hay un hecho también que... Porque te digo por qué mi hipótesis es porque en realidad perder el celular está dentro de lo que vos sabés que es mentira, pero también sabés que no puedo hacer nada para demostrar que es Exactamente. mentira. Entonces, punto de vista de la prueba judicial es como, no, lo perdí, ¿no? Sí, claro. Pero generalmente ahora hay mucha gente que utiliza uno o dos celulares y más cuando está metido en algunos negocios extraños, ¿no? Generalmente tenés uno para una cosa y otro para otra. Pero hay un hecho también bien interesante, ¿no? Que habla, por ejemplo, de cuán coordinados están los servicios de inteligencia, ¿no? Ya vimos que en el caso Marcet no estaban para nada coordinados. Nosotros le estamos entregando información a los paraguayos. Los paraguayos inician una investigación judicial. Nosotros accedimos al expediente paraguayo que dice, a solicitud de la policía uruguaya, que nos alerta sobre la posibilidad de que esta persona, que era Marcet, y es a partir de ahí que la policía paraguaya le pide al fiscal iniciar la investigación contra Marcet, que logra después desbaratar, de alguna manera, una organización importante en Paraguay, ¿verdad? Pero nosotros después le dimos un pasaporte y acá los servicios de inteligencia, no sé qué estaban coordinando, no se sabe qué. Le preguntamos a García y dice, yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver porque se ve que está para hacer papers sobre inteligencia estratégica, pero no para estas cosas. Ahora bien, mientras esta persona estaba con el presidente de la República y sus hijos en Costa Rica, que se fue de viaje, y la policía, por supuesto, sabía que era el jefe de la custodia, imagino que también sabía que estaba fuera del país, porque el presidente estaba fuera del país. Y sabía cuándo iba a volver, y además están los registros de migraciones que dicen que esta persona está fuera. Ahora, la policía va a su domicilio a buscarlo. Ha trascendido, nuevamente es un trascendido, que el propio presidente había Dijo que no solicitado que no lo detengan en el aeropuerto. Era mayor el escándalo. Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es 24 horas antes de que él vuelva al país, más allá de la filtración, se genera un operativo policial donde van al domicilio de esta persona y dicen, venimos a detener a esta persona. Y entonces, ¿qué le dice la gente? No, está de viaje con el presidente, usted no sabe. Se discutió, se votó la licencia del presidente en el Parlamento, era Voz Populi que estaba ahí. Entonces, eso también genera un indicio y dice, mira, ¿qué? Cuando Demuestra llegó a por lo pasar menos esto. torpeza. ¿No? Para O sea, ser ahí hay un problema de generoso. coordinación brutal. Claro, no puede ser que la policía En un tema donde tenés que tener que encender todas las No alarmas, porque no es un supiera- pan de los palotes, ¿no? No supiera que estaba en Costa Rica. que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la policía no supiera que el custodio estaba con el presidente fuera del país. Y ¿no? que irlo a buscar a la casa pudiera alertar No la cierra situación. por ningún lado. Ese es el problema de esto. Es que no tiene explicación verosímil posible. Yo creo que esta es la encerrona del gobierno, es esta. No hay una manera de salir de esto, no digo elegantemente, de salir, ¿no? Es eso, que la imaginación de los uruguayos en las redes lo pone a Heber una puerta que dice, dentro del Ministerio del Interior, tire, y el tipo hace fuerza para quedar encerrado en el Ministerio del Interior, ¿no? No hay manera, ¿no? Deberíamos cobrarle el copyright a Netflix, ¿no? Con el caso Marcet y con esto, ¿no? La verdad, es una saga, una trama, ¿no? Uno lo dice en tono medio jocoso, pero es dramático, ¿no? Es terrible que le suceda a un país serio una cosa de esta naturaleza, porque es una trama sin bordes. En realidad, dentro de 48 horas va a haber otro caudal de información que toca a otros resortes. ¿Por qué? Porque el lugar era tan central, como se ha dicho acá, ¿no? Tan central, tan neurálgico, tan sensible, con poderes tan importantes de acceso a todo tipo de cosas, que entonces, si se montó una trama criminal, afecta una innumerable cantidad de situaciones y de problemas. ¿Cómo sale un gobierno de algo así? Con un reconocimiento de entrada contundente y categórico. Cuando la comunidad rusa en México desmiente haber hecho la denuncia.
Bueno, ese es otro... Eso a mí me lleva a pensar en la participación de servicios de inteligencia, de otros servicios de inteligencia de otros estados. Alguien fue al consulado uruguayo y dijo, somos la comunidad rusa de México, pero no era la comunidad rusa de México, que dije, no solo desmiente, se dice que jamás hicieron una denuncia, que ya parecía raro, porque las colectividades como que no se dedican a eso, a hacer... Sí, claro. Pero bueno, ahora lo desmintieron. Estamos, dice, totalmente sorprendidos. Nosotros nunca hicimos, pero no una denuncia contra ellos, contra un ruso. Ahí se abren muchas hipótesis. O una vendetta interna de esa misma organización, esa es una hipótesis, intentando generar condiciones. Ahora, lo cierto es que si vos pusiste al frente de un lugar de tanto poder a alguien con preso por estafa, con indagatorias de hurto, todo tipo de delitos durante 25 años, donde fue constante, que permanentemente estuvo vinculado, utilizó ese poder para organizar este tipo de crímenes, y hay que ver hasta qué punto no utilizó este poder para otro tipo de crímenes. Porque claramente estás hablando de que generaste una condición de una vulnerabilidad gigante, ¿no? Hoy sabemos que tenemos una situación donde el Ministerio dice en un caso, creo que lo decía muy bien el Pacha, no puede garantizar que lo que dicen los antecedentes policiales esté relacionado con la verdad. Bueno, ¿en cuántos casos se usó esa posibilidad de modificar los antecedentes? O sea, te demuestra un nivel de fragilidad inaudito. O sea, es de una gravedad que los que quieren intentar en la retórica decir, no, los problemas de los uruguayos son otros, es un intento de echar agua para apagar un fuego que es imposible. Es como que quieras apagar una hoguera con un vasito, ¿no? Está bien, Boca, pero Pacha... Pongamos un elemento además. En la misma operativa, más allá de que pueda haber otros posibles delitos u otros posibles delitos, ¿cuál era la forma de operar de esta gente? Tomaba a una persona que había fallecido, cambiaba las partidas de nacimiento y le ponía hijos, ¿no? Hijos en este caso supuestamente que eran rusos, habían nacido en Rusia, esta persona en algún momento había estado en Rusia, la persona fallecida. Esto para sacar luego una partida de nacimiento para posteriormente sacar un pasaporte. Eso mañana también sirve para cobrar una herencia. Claro. Porque en realidad estoy creando identidades. Entonces, ojo que si yo tengo esta capacidad de acceso y el Estado no tiene la capacidad de darse cuenta que están sucediendo estas cosas, la capacidad de crear familias, crear hijos, crear ciudadanos que no son ciudadanos, que son inexistentes. En este caso eran rusos para pasaporte. Mañana puede ser uno que se presente, pero soy fulanito de tal y soy propietario de esto. En el mundo digital, porque me vas a acordar aquella novela de Saramago, se llama Todos los nombres, que uno trabaja ahí donde está seguro. Todos los nombres. Ahí puede ir, entrar, agarrar y así se enamora. Bueno, para el que no la leyó, léala. Es muy linda novela. Es muy linda. Pero en el mundo digital, en el mundo actual, digamos, las credenciales, creo que así se llama en informática, de acceso a bases de datos confidenciales de los estados que tienen información tan crítica o tan sensible, no las tiene cualquiera. No, o sea, no las tiene cualquiera y los que la tienen seguramente son personas, incluso el personal técnico que la tiene, son personas que están bajo algún tipo de contrato de confidencialidad, en fin, de alguna manera se protegen los estados. Por supuesto. Porque nadie quiere tener y además tiene que un Edward Snowden, digamos, claro, como ¿no? en su momento. Y además tiene que tener control, porque este es el otro, por eso te digo que este es el otro problema, porque vos podés tener acceso a la base de datos para hay varios tipos de acceso. Por eso, credenciales como para entrar y modificar. Y modificar. Acá tenés que tener, a ver, yo en la computadora del Palacio Legislativo, cualquiera de ellos, en nuestras computadoras, la del Palacio Legislativo, si no tengo la clave de administrador, que no la tenemos, claro, no podemos modificarle cosas a la computadora que tenemos en nuestro despacho ni instalar un programa. Exactamente. ¿No? O sea, vos tenés que llamar a informática del Palacio para que venga el que tiene la clave, que no se la da a nadie del despacho, y viene y te instala el programa que vos quieras porque es un bien del Parlamento que está ahí, bueno, pues. Entonces, si vos tenés la credencial para poder modificar, evidentemente tiene que haber protocolos en donde cada 24 horas, imagino, esto debe ver película nada más, hay un control sobre quiénes entraron para modificar cosas. ¿No? Y entonces ahí te tiene que aparecer, porque si no, no solo son pocas las personas que pueden modificar, sino que también esas personas tienen que tener espejos
que controlen qué es lo que modificó. Es decir, la idea de tener justamente la redundancia para saber de que no te estén pasando estas cosas. Esto quiere decir que en realidad ni siquiera esos controles funcionaron o estaban presentes, porque yo entré, modifiqué algo, hay una tercera persona que tiene que saber que se hizo una modificación y controla. ¿Por qué lo hizo Enrique? ¿No? Bueno, si podía hacerlo, o quién es este, o entró con determinada clave, o qué pasó. Eso no sucedió. Y a mí, esto cuando hoy hablábamos del caso del hackeo de los 85.000 pasaportes, y esto de la encerrona en la que está el gobierno, que generalmente no da explicaciones serias, particularmente Heber, dijo, lo que pasa es que teníamos computadoras viejas, Sí, confundiendo algo que sabe cualquier persona, que una cosa es el hardware y otra cosa es el software, ¿verdad? Entonces él le echaba la culpa ya de que, claro, Bonomi le había dejado unas computadoras viejas y entonces por eso lo habían hackeado. Estamos teniendo un problema serio. Y yo quiero ver la dimensión de esto porque incluso el Ministerio del Interior largó un comunicado así nomás. Porque lo que pasa es que después hay que seguir haciendo política en el Uruguay, discutiendo oficialismo y oposición sobre proyectos de ley, sobre medidas, sobre políticas públicas, sociales. Y una cosa es discutir de política sobre la base de hay una oposición y un oficialismo por más discrepancias ideológicas que tenga, y otra cosa es discutir de política si no se aclara una trama de este tipo funcionando desde la presidencia de la República, porque, perdón, discutimos oficialistas, opositores, oposición y gobierno, pero no discutimos decente contra runfla. Es totalmente distinto. Yo te digo, que es una grave lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay un tema que decía, creo que esclarecer tiene importancia fundamental. Que es insalvable, ¿no? Alguien toma la decisión de que un personaje que estuvo en identificación civil, de hecho, parte de su historia anterior es estar en identificación civil, que tiene 30 indagatorias, que está preso por estafa, que es deudor incobrable de grado 5 del BROU, ¿no? Que tiene, por el lado que lo mires, turbiedad, o sea, turbiedad y más turbiedad, lo pones en un lugar de muchísimo poder y responsabilidad. O sea, es como que pongas un perro a cuidar el asado. Le voy al perro a cuidar el asado. Después, mirá, me comí el asado. Amigo, ¿no? O sea, y que esto además fuera público, hace que todavía tengas menos espacio para fingir sorpresa. Pero claramente primer paso que tenés que dar es cometí un profundo error y una enorme irresponsabilidad que deterioró al país. A partir de ahí tenés que empezar a conversar. Y el primero que tiene que asumir esa condición es el presidente. Después todo el entorno de no haber reaccionado. Pero el primero es el presidente. Decir, miren, cometí una enorme irresponsabilidad que hipotecó al Uruguay. Su confianza, su credibilidad, porque tomé una decisión insólita. ¿Que tiene resultados? Bueno, esperables. Cuando revisás los antecedentes, bueno, es esperable, ¿no? No podés pensar que estás ante un hecho que genere perplejidad. Entonces, ese es el primer paso. Después de la investigación saldrán qué funcionarios, quiénes no controlaron, quiénes eran parte de esta organización criminal que se montó desde la torre ejecutiva, o sea, para delimitar otras responsabilidades. Pero hay una que es ineludible, que es del propio presidente, que hasta ahora ha intentado ponerse en un lugar insólito, decir, bueno, ustedes me conocen, como que eso salvara una decisión de estas características, que repito, todavía, y veremos en la investigación, hasta dónde daña, ¿no? Hasta dónde daña. Ya el daño hecho hasta ahora es inmenso, pero todavía recién se empezó un proceso que veremos dónde están los contornos, ¿no? Enrique, vos cuando decís no hay una explicación verosímil, has insistido con ese concepto, no hay una explicación verosímil. Por otro lado, es como estar sugiriendo, bueno, están mintiendo adrede. Esto lo dije en realidad cuando la interpelación sobre el puerto. Sí. ¿No? Claro. Cuando hay una diferencia ideológica y no sé cuánto más, hay una lógica que explica por qué se toman decisiones que uno no comparte, ¿no? O que uno comparte, depende de la situación. Ahora, cuando se dan una serie de pasos que no cierran, que no tienen verosimilitud, que no tienen una explicación razonable, entonces uno en este caso como oposición dice, bueno, acá hay algo más, ¿no?
acá hay algo más. O sea, se despierta una situación, digamos, de sospecha, de no verosimilitud, porque no se pueden violar 10 leyes al mismo tiempo. Pero en esos casos, tanto en el caso portuario como en el caso Marcet, la oposición finalmente concurrió a la justicia penal, hizo denuncias en ambos casos. Tuvimos que hacer eso, ¿no? Porque en el caso Marcet tampoco resultaba, nada resultaba verosímil, nada resultaba razonable, nada se arreglaba con cometí un error o cometí un error grave, ¿no? Nada, porque en realidad el ministro del Interior, ¿no?, era el responsable de toda su cadena y el subsecretario va y se reúne un par de veces para preguntar cuál es la situación de Marcet con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ninguno estaba informado de nada, ¿no? De nada, aparentemente, de acuerdo con sus declaraciones. Sin embargo, Drogas estaba enterada. Y entonces el ministro, Heber, argumenta de que a él no lo enteraron porque Drogas en realidad es cerrado. No, inadmisible, ¿no?, para el ministro. Entonces, en realidad, nosotros teníamos toda la documentación, los paraguayos, tal como lo dijo Pacha, estaban advertidos por los uruguayos. Bueno, es increíble que haya pasado eso. Pero ahora tenemos algo más increíble. Por eso yo digo, no hay una explicación verosímil, ni va a haber. Porque en realidad esto tenía que haber empezado el relato del gobierno en su defensa, tenía que haber empezado por el presidente diciendo, así como lo dijo Boca, ¿no?, diciendo, de entrada, me equivoqué, cometí un error grave, puse a cargo de esta función de altísima sensibilidad a una persona en la que yo confiaba, pero los hechos demuestran de que me equivoqué redondamente. Entonces, a partir de ahí se construye una lógica, digamos, y vemos hasta dónde va la trama. Ahora, si se comienza diciendo lo contrario, entonces el propio gobierno se encierra. Y después que se encerró, no tiene manera de salir. No tiene una manera de convencer a la población de que en realidad esto tiene una lógica. No, esto no tiene ninguna lógica que salve el prestigio del Uruguay, el prestigio del Uruguay ante el mundo y ante sus ciudadanos, ni el prestigio del presidente, ni el prestigio de los ministros que están vinculados al manejo de esta cuestión. Uno de ellos es el ministro del Interior, que es el que tenía que alcanzarle presuntamente esa ficha, ¿no? Porque primero era una ficha, después eran 2 fichas. Habían 2 fichas. Habían 2 fichas, además. 2 fichas. Es que era una ficha. ¿Qué ficha? ¿No? Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica.
trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando y los que están colaborando en esta innovación técnico-financiera que estamos haciendo en Legítima Defensa. De acuerdo a las interceptaciones de audio, o en fin, de alguna manera conversaciones que registró la doctora Fossati, la fiscal, en un momento, en una conversación que está teniendo Astesiano con el escribano Fernández, le dice algo así como tenemos esta computadora por la pandemia, están trabajando en su casa, ¿no? Y ahí tienen acceso a todos los datos, ¿sí? Y esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque pensé, claro, hubo una pandemia, hubo 2 años, teletrabajo, hubo muchas cosas que sucedieron, hubo mucha reserva del Estado en muchas situaciones, compra de vacuna, cantidad de situaciones, y está claro, en este caso Astesiano, por lo menos, él lo dice en uno de los audios, que utilizó o utilizaron habilitaciones o situaciones, la situación de la pandemia, esa situación que generaba la pandemia, para montar una estructura delictiva con acceso a datos desde las casas, ¿no? Y esto me parece una cosa preocupante, que no sé si ha llamado mucho la atención a la gente, pero claro, durante la pandemia hubo funcionarios que tuvieron que llevarse sus accesos a su casa, cosas que antes hacían en instituciones. Si eso no tuvo ningún control, pudo haber sucedido cualquier cosa, ¿no? No sé si eso es un punto que me parece que hay que llamar la atención. Y otro punto que tiene que ver con inteligencia, creo que están conectados, trascendió que inteligencia no quiso avisarle al presidente de la investigación reservada porque si no el presidente iba a tener que sacarlo de su cargo y entonces eso podía afectar. Pero ¿puede hacer eso inteligencia con el custodio del presidente? Porque en el escenario donde el presidente realmente está siendo engañado o está siendo utilizado por una banda, pone en riesgo eventualmente su seguridad. No sé, son 2 cosas que me generaron dudas y las tiro a ver. Sí. No, yo tomaría la primera, que es... Primero hay algo que hay que aclarar, es ¿quién le dio esa computadora a Astesiano? ¿Quién dio la orden de que le dieran esa computadora? ¿Y quién dio la orden que le dieran esas claves? ¿No? Este es un elemento que es importante. La computadora era de él, las claves las obtuvo de manera ilegal por parte de sus socios, o hubo una decisión de un jerarca que tomó la decisión de a esta persona... Si es un jerarca tiene que ser Ferrés. Por eso. Denle las claves, porque Ferrés es el responsable, el prosecretario es el responsable de la seguridad presidencial. En realidad, el jerarca que está por arriba de la seguridad presidencial es Ferrés. Entonces, alguien tiene que haber dado la orden de que una clave de esta naturaleza se la den. Entonces, esto es algo que hay que despejar. Todavía no sabemos si Astesiano obtuvo esas claves de manera ilegal o obtuvo esas claves a partir de una decisión administrativa que un jerarca dijo, denle las claves. Ese es un punto. El segundo punto es ese audio, es el que accedimos a una parte nada más, donde dice que como se trabajaba en su casa por la pandemia, ahora, yo me tiro de los pelos.
hay actividades del Estado que son esenciales que no se pueden llevar a su casa. ¿Cómo un funcionario de inteligencia se va a llevar computadoras a su casa con las claves de acceso a las bases? No, así como los enfermeros, las enfermeras, los médicos estaban trabajando porque son personal esencial, hay actividades esenciales de la inteligencia del Estado que no se pueden hacer desde el dominio, no se puede teletrabajar. Entonces, yo puedo entender que haya funcionarios del Ministerio, inclusive administrativos del Ministerio del Interior, por supuesto, de todos los ministerios, que hagan teletrabajo de sus casas en el medio de la pandemia. Pero no aquellas áreas que son el corazón muy importante. Por el simple hecho de que si te estás llevando una computadora y una clave que tiene acceso a información sensible, nada más ni nada menos de todos los uruguayos, ¿no? Porque esta es la información de todos nosotros. Y bueno, no podés llevarte eso en un maletín para tu casa y trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, ese audio es un audio que a mí me sorprendió cuando lo escuché, porque dije, bueno, pero habrá sido así, porque también puede ser un relato de Astesiano, habrá que ver, ¿no? Pero estas cosas son las que necesitamos que el gobierno, porque yo creo que Enrique decía, es verdad, no hay una explicación racional, verosímil de lo que está pasando, y el gobierno ha optado por dar explicaciones. Ahora en estos días está saliendo el secretario de la Presidencia a dar algunos... Arrancó con el negacionismo. Sí. Y no ahora resistió 10 minutos. No, claro. Y ahora está con que le mintieron al presidente y el presidente dijo la verdad. No, pero eso es una parte, eso es un relato de los últimos días, de tratar de transformar al presidente en una víctima de su custodia. Las víctimas, con lo que sabemos hasta ahora, vos podés haber tenido a tus familiares, tus padres que murieron, y tus padres pueden hoy aparecer en el mundo como padres de un ruso que comete un crimen en la otra punta del país, que es narco, con un vínculo familiar. Sí, pero además el concepto, esa es la víctima. Si mañana no, mirá, el Sánchez tal, ese coso del Sánchez que resulta que... Pero esto llama la atención de con qué responsabilidad y con qué seriedad se está trabajando en las áreas de la inteligencia estratégica por parte de las jerarquías y en las áreas del Ministerio del Interior. Porque yo no puedo creer que haya habido una orden del Ministerio del Interior o del director de la Secretaría de Inteligencia que funcionarios del Servicio de Inteligencia con claves de acceso a bases de datos sensibles teletrabajen. Si hicieron eso, son unos irresponsables. Porque eso es lo que no se puede hacer. Creo que está en el ABC. Entonces, por eso digo que acá hay cosas que yo creo que por el bien del Uruguay, lo que estamos necesitando, y creo que la gente está necesitando, es una respuesta seria del gobierno. Una respuesta seria. Una respuesta institucional. Porque este es el otro choque que ha tenido el gobierno ahora. Con un estilo del presidente de comunicación política permanente y queda demostrado de que cuando hay situaciones de crisis lo que debe haber es comunicación institucional. No entrevistas donde yo digo tal cosa, ustedes me conocen a mí, no. Cuando hay temas de extrema gravedad, donde la lógica indica que no hay lógica en lo que está sucediendo, lo que precisa el país y lo que precisa la gente, creo todos los uruguayos que están indignados, porque yo creo que hay muchos uruguayos indignados, azorados por esta situación, es una respuesta institucional del gobierno, que sea seria, que sea responsable, ¿no? Y que sea fidedigna. Pero si tiene no una creíble, dificultad. pero si no es creíble... ¿Sabes qué pasa? Que la línea del gobierno ha sido históricamente en estos temas siempre encontrar algún elemento que permita tirarlo a la herencia hacia atrás, ¿no? O sea, el desastre de la negociación del puerto, en su momento intentó justificar diciendo, bueno, pero teníamos situaciones en el puerto. El caso de Marcé, ahí ya mucho más forzado. Decir, bueno, pero encontré un decreto, cuando el decreto claramente dice que situaciones excepcionales, y vaya, si no es excepcional, un narco que está preso y que, ¿no? Te colocaban caminos diferentes al que el gobierno eligió. Acá lo que no encuentra, y no hay manera que encuentre, y eso ha sido parte de una estrategia comunicacional muy potente, porque... Yo me temo que lo que estén buscando más eso y no la verdad de lo que pasó. Cuestionemos muchas cosas, pero en términos de estrategia y en lo comunicacional ha sido muy potente el gobierno, ¿no? En este caso no encuentra. Entonces el rey está desnudo, ¿viste? O sea, está en una situación de mucha vulnerabilidad, además porque ha sido muy torpe en este caso el manejo de lo comunicacional, lo que agrava la situación, ¿no? Pues a la gente no le gusta que le mientan. Entonces, cualquiera se da cuenta en la esquina cuando dice, no, yo desconozco que esta persona tenía problemas. Bueno, mi amigo, ¿no? No es creíble además. Entonces, tendría que asumir ahora un doble error, decir, bueno, cometí un error al haber elegido una persona con tantas indagatorias, con una situación muy compleja, del lado que la quieras ver, una persona muy turbia en un área de tanta responsabilidad,
Y cometió un segundo error al no haber asumido esto e intentar disimularlo. Boca no es el único miembro de su custodia que tiene Además, ahora pasa currículum todavía complicado. No, ahora pasa eso. Con violencia el que lo de género. releva parece Otro- que también viene Otro complicado. que cayó de casualidad porque toda... Jorge Luis Borges. Sí, por favor. Yo puse en Twitter que tenía indagaciones por hurto, Extorsión. extorsión, sí, privación de libertad, que eso es secuestro, supongo que es, no sé, ¿no? Indagaciones. Pasa que la unidad a la que pertenecía esta persona... El 4, Claro. que fue destituida en su momento, medio que Todos, masivamente. todos, Él estaba porque de fueron el licencia famoso ese día. caso de que apretaron a una persona en Colonia. en Colonia, ¿Se acuerdan? claro. Fue Colonia, se dirigieron hasta Colonia. Entonces le apretaron porque lo que estaban extorsionándolo para que le dieran dinero. Lo que pasó ahí, y esto, en parte lo que sucedió ahí es que todo el equipo es el que fue definitivamente procesado por la fiscal, y esta persona estaba de licencia. Y por tanto no participó de ese hecho concreto. Por eso, que fue- La capacidad para elegir intachable Ahora, sorprende. Sí. ¿Qué hacemos nosotros desde el punto Bueno, de eso es lo que vista te quiero preguntar, Enrique. Ese- ¿Cuál no. tiene que ser la conducta de la oposición, la conducta política ante una situación de este tipo? Yo digo, hay una investigación judicial, Pero hay que esperar a la investigación judicial que puede demorar un tiempo. ah, pero el Poder Judicial es confiable, que se lleve adelante hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros yo creo que tenemos que evaluar cuáles son el conjunto de responsabilidades políticas que van apareciendo en el camino. Porque está claro, el ministro del Interior, pero no es solo eso, ¿no? Hay otras situaciones. Y además, como esta es una trama que se está desarmando, no sabemos hasta dónde llega, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser pacientes. Plantear... Cuando hay una investigación judicial ya no corresponde hacer comisiones investigadoras. No corresponde, no corresponde. Por eso, cuando plantearon una investigadora para el caso que inventaron de Charles Carrera, nosotros dijimos, no. El Parlamento ha hecho una cantidad impresionante de, no sé si impresionante, pero muchas comisiones investigadoras que terminaron poniendo los antecedentes en manos de la justicia o haciendo denuncias penales y demás, ¿no? Pero no los dos escenarios al mismo tiempo. Por la razón del artillero, digamos, ¿no? Sí, la investigación judicial es reservada y las mismas personas de repente son convocadas, los testimonios, los documentos, todo lo demás, a la comisión investigadora, se filtran y entonces se inviabiliza la investigación judicial, que es el tema más importante. Entonces, yo creo, es una opinión personal, ¿no?, que nosotros tenemos que ver hasta dónde va. Por ahora esto es horrible. Hay gravísimas responsabilidades políticas. Ahora, ¿cuál es el alcance y la manera de plantarnos, ¿no? O las demandas que tenemos que hacerlo? Tienen que pasar unos días para poder evaluar, me parece. Ahí hay Lo que otro pasa unos días detalle que es... y hay que construir, permíteme esto, hay que construir, me parece, después de toda esta serie de hechos lamentables desde el punto de vista de lo que ha comunicado el gobierno, de lo que ha dicho el gobierno, de cómo lo ha dicho el gobierno, de cómo lo ha dicho el presidente, yo creo que generar una instancia para que el Poder Ejecutivo dé su versión oficial a la institución Parlamento y por su intermedio al conjunto de los ciudadanos es pertinente. Habrá que esperar seguramente que se diluciden y que la información termine de cuajar a ver quiénes son Pero los que que tendrían sería que... esa instancia, una interpelación. o una comisión general a efectos de que el Poder Ejecutivo, de frente a este escenario, bueno, diga qué es lo que pasó. Tendría que ser el cómo ministro del gobierno, el ministro del Interior. Sí. Probablemente sí, pero no solo. No solo. No solo, pero habrá que ver. Nosotros estamos evaluando esta situación, todavía no sabemos cómo va a ser el formato, pero lo que digo es, ¿qué estamos exigiendo, entre otras cosas? Porque la justicia está investigando y lo que hay que hacer es respaldar a la justicia para que llegue hasta las últimas consecuencias. Pero que Pacha, caiga y quiero que hacerte tenga que unas caer. preguntas que son Estamos de caminando por normativa. Sí. El Poder Ejecutivo, el Parlamento puede convocar a ministros, Sí. pero no puede la convocar a Ferrés. No, pero el Parlamento puede convocar al ministro, o a un ministro o a varios ministros,
y solicitar que venga acompañado de la Presidencia de la República. Ya sucedió. En donde vino acompañado, en el caso de las vacunas, Salinas, de gente de la Presidencia de la República, cuando era la que estaba negociando la negociación de vacunas. En ese caso, porque decidieron hacerlo así. Y además, esto es interesante, una comisión general, una interpelación se logra solo con los votos del Frente Amplio. Una comisión general se tiene que lograr con mayoría absoluta de la Cámara. Por tanto, le daría la oportunidad también a la bancada de gobierno de acompañar una moción que le solicite a su gobierno que venga a dar una explicación seria y responsable al Parlamento de la República y por su intermedio a la gente. Y después veremos las conclusiones de la explicación que da el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Yo diría, lo primero es si se da lo que Pacha dice, ¿no? Si hay una versión institucional completa. Yo creo que hay que exigirla, Lo nuestro no es agarrar y ponernos a hacerle preguntas. No. Las preguntas están planteadas por la realidad. Corriendo un riesgo que en la bancada nos digan que se enteraron de que íbamos a hacer por legítima defensa. Pero está bien, porque los compañeros de bancada pueden ver y poner 30 pesitos. Pero son opiniones personales. Yo también voy a colocar la opinión. O sea, en el siguiente... La gente debe estar poniendo dinero porque se está enterando antes que la bancada. Antes que el resto de la bancada. Pero creo que... Los senadores deben estar poniendo más dinero para que digan más. Están en el chat ahora. Por más, están en el chat diciendo, me cocinaste. Nos deben estar felicitando por adelantar capas. Pero creo que hay consenso en la bancada del Frente Amplio de que es un tema para ir hasta el hueso, ¿no? Es un tema de la suficiente gravedad, de inaudita gravedad, como para ir hasta el hueso. Los instrumentos, los tiempos políticos, el manejo. Hoy estamos en un momento además donde cada día surge información nueva, que eso implica también ir valorando en el sentido de consolidar. Con lo que ya hay es gravísimo. Boca. Además de estas, ¿no es tiempo de empezar a hacer conexiones racionales entre diferentes situaciones? Yo lo he hecho, porque yo no tengo, digamos, no tengo la responsabilidad de legislador y nada, pero nada, tengo la responsabilidad de decir lo que pienso y la verdad a partir. Entonces digo, bueno, pará, acá hay un plan de negocios, lo he planteado así, más allá del plan de gobierno hay un plan de negocios, porque no puede ser que vos, lo hemos denunciado, por eso puedo decir abiertamente, modifique las cosas para el tabaco calentado, que favorece a la Philip Morris cuando tenés gente que forma parte de tu núcleo político que trabaja directamente para la Philip Morris, que ha declarado en los juicios internacionales. Modificás lo de Montepaz, bueno, ahí claramente a pedido de Montepaz, lo dice el propio presidente. Tomás medidas que favorecen no intereses difusos de sectores, sino empresas concretas, ¿no? Bueno, y empiezan a suceder una cantidad de cosas que yo creo que hace que uno dude de la cristalinidad, de la transparencia en muchas acciones de gobierno. Entonces, no es momento de empezar a conectar, de empezar a ver cosas y decir, bueno, pará. Claro, yo entiendo, esto es un caso penal que si realmente se constituyera los escenarios peores, que yo prefiero no mencionar, pero tienen relevancia institucional muy compleja. Se mucho el margen en la primera conferencia, ¿no? En realidad después tenés ver que es fusible. Y en la primera conferencia dice, acá el responsable soy yo. O sea, achicó mucho el margen en el sentido de decir, bueno, cómo se distribuyen responsabilidades de que haya quedado tan regalado, ¿no? Creo que ahora con la información nueva de que el ministerio sale a decir que estaba sorprendido y demás, pero en principio la primera salida no solamente es una salida torpe en lo comunicacional, sino que además se tira arriba la responsabilidad cuando todavía la investigación no se hizo, ¿no? Yo sé que es duro y yo no quiero, honestamente no lo quiero por el Uruguay, ¿no? Que sea un escenario peor. Bueno, ¿cuál sería el mejor escenario? Que realmente gilió el presidente, fue un amateur. Ese es el mejor escenario en última instancia, porque sí, bueno... A esta altura del partido. Sí. Yo creo que ahí pero lo que pasa es que no quiere ser duro, pero acá tenés el tema de la Fundación A Ganar, que nosotros lo hemos denunciado. Pará, ¿no? Pasan cosas que a uno le hace decir, bueno, pará. En este caso específico, el mejor escenario es una mezcla de ingenuidad y soberbia. O sea, sí. Bueno, ingenuidad en el sentido de... y soberbia de pensar, como yo lo conozco, estoy por encima de cualquier dato de la realidad, ¿no? Ese que es un escenario malo, es el mejor escenario posible para el gobierno hoy, ¿no? Es decir, bueno, salir de esto
quedado en un lugar, sí, claro, quedado en un lugar que es, bueno, mucha ingenuidad, mucha desidia y mucha soberbia en el manejo de este tema, en todo el recorrido de este tema, ¿no? Sí, es realmente una situación complicada, que me imagino que además llama la atención también dentro de la coalición, que no todo el mundo en la coalición puede mirar esto como... Por ahora no en voz alta, pero es clarísimo, ¿Con qué salís a defender esto? ¿No? Sí, vamos a tener que seguir viendo cómo avanza esto. Que bueno, yo creo que es mejor el mejor escenario. Pero no sé si el mejor escenario es el más probable. Pero eso lo digo yo, ¿no? No sé si el mejor escenario es el más probable. Hay cosas que son muy llamativas. Lo de Marcet, o sea, cuando se empiezan a suceder casos que uno dice, citando al actual custodio del presidente Jorge Luis Borges, ¿no? 2 es una coincidencia, pero 3 es una confirmación, ¿no? Empiezan a suceder cosas que realmente no sé para dónde va. Bueno, imagino que esto va a seguir con una tarea parlamentaria también, así que bueno, nos estaremos comunicando en breve y teniendo un poquito y vemos cómo va avanzando esto. Gracias, Enrique, por haber participado. Gracias, Pacha. Gracias a usted. Boca. Un gusto como siempre. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Pongan like, si les gustó sobre todo. Pero si no les gustó también pongan like, porque a veces la realidad no gusta, pero hay que informarla. Vamos a un corte y ya volvemos con el café con Víctor Hugo Poppi, Avelando, acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Este 1 de octubre, Día del Patrimonio, descubrí el patrimonio natural de Canelones. Disfruta de las visitas y recorridas guiadas por los senderos de interpretación ambiental reunidos en la red de corredores de borde, para conocer más sobre los paisajes y las dinámicas de los diversos ecosistemas. Senderos de la Cuenca de Santa Lucía, senderos de los arroyos metropolitanos, senderos costeros, ruta guiada del Área Departamental de Protección Ambiental Solís Grande. También habrá reconocimiento de flora y observación de aves. Encontrá todos los horarios e información en imcanelones.gov.uy. Este 1 de octubre, disfruta el patrimonio natural de Canelones. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Quienes somos docentes en la Universidad de la República, asumimos un compromiso: poner lo mejor de nosotros para darle valor a nuestro país. Eso nos llena de orgullo porque no nos da lo mismo. Pero al gobierno, que le da a la universidad el mismo presupuesto que en 2016, ¿le da lo mismo? Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad.
Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Voy a insistir con los likes. Tiene que haber muchos likes. O sea, por lo menos la misma cantidad de computadoras que están conectadas. Si vos ves, no sé, 700, 800, 900 computadoras, bueno, tiene que haber por lo menos esos likes. Y después se van a seguir sumando porque hay mucha gente que después ve el programa. Y sobre todo hay que apretarlo una sola vez, porque si lo apretás 2 veces, después se cae el like. O sea, es como que lo seleccionaste y lo deseleccionaste. Y les recuerdo eso, quiero insistir, porque estamos en los primeros programas en que hacemos esto. Ustedes van a ver que ahí, como abajo de la señal de YouTube, aparecen diferentes opciones, ¿no? Y una de ellas es un corazoncito que dice, que tiene un símbolo de pesos y dice gracias. Si no lo ves directamente, es corriéndolo un poquito para el costado, en fin, no sé. Eso, cuando lo abrís, te dice, bueno, querés aportar 35 pesos, 50 pesos, 75. Que ahí haces un clic. Y ahí haces el clic. Entonces, si haces el clic, esto tiene que ser gente que tiene como su propio usuario de YouTube. Por ejemplo, todos los que comentan tienen su propio usuario porque si no, no podrían comentar. Y eso te permite aportar. Hay mucha gente que es socia. Hay muchísima gente que es socia. Muchos de ustedes lo son. Y hacen aportes mensuales de 350 pesos, de 500, de 1000. Esto es distinto porque primero son montos no tan grandes, ¿no? Y que, por ejemplo, vos podés no ser socio y decir, bueno, pero quiero aportar esto, colaborás. Y es una forma de colaborar y además es una forma de que te destaca los comentarios. Yo creo que está bueno, por supuesto, siempre que uno pueda. Pero fíjense, porque no son montos altos y a nosotros nos sirve mucho. Es una estrategia de monetización. Ustedes saben, la monetización es la forma que YouTube tiene de proporcionarle un pago a los productos que se emiten en YouTube. Pero claro, no es lo mismo la monetización. Como YouTube no hace una relación con la población de los países, ¿sí? Sino con el número absoluto de reproducciones. Un número absoluto de reproducciones en Uruguay alto, como los que tiene Legítima Defensa, o los programas que hacemos, no son en términos de YouTube números absolutos altos, porque claro, cualquier rapero tiene 1 millón de visualizaciones, ¿no? Cosa que jamás llegarías en Uruguay, ¿sí? Entonces esta es una forma de monetización que permite que la gente que le gusta el programa, que le gusta apoyarnos y eso, y que no es muy costosa, ¿no? Por supuesto, pensá, si vas a estar apoyando todos los programas, entonces no ponga 1000 pesos, porque fíjate que si 1000 pesos todos los programas, hacemos no sé cuántos programas por mes, termina gastándote un sueldo. No, 8.000 si consideras los Legítima Defensa, si consideras Macondo ya son 12, no, pero para montos muchos menores y cuando podés, y cuando tenés ganas además de destacar un comentario, en fin, no sé, no quiero ser molesto con esto, pero tengo que recordárselos porque es la forma de financiamiento. La forma de financiamiento que estamos implementando. Como en las otras, las socios, también hay publicidad, ustedes todos lo conocen. Bueno, bienvenido mi querido amigo, maestro, prócer de periodismo en este país, don Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo andás, Leandro? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Estás bien, Poppi? El que no está bien es Luis. Qué regreso de las vacaciones, ¿eh? Tremendo, tremendo, ¿no? Es una situación, qué año que está viviendo, ¿no? Sí. Ya tiene escándalos en este año que son como para todo un gobierno, ¿no? Y va apenas la mitad. Va a seguir. Además viene de una sucesión de... Porque la conferencia de prensa no fue buena. Si bien salió de inmediato, no fue buena. Y los hechos lo demostraron después, ¿no? Pero más viene de algunas... Está sobreexpuesto él como presidente. O más tiene eso, viste que él es muy presidencialista este gobierno. Todo lo absorbe él. Yo qué sé, inaugura un deck en La Paloma, en Rocha. Inaugura, yo qué sé, el fragmento tal cosa. Vive inaugurando en todos lados. Y esa sobreexposición lleva a cometer errores también. ¿Y cuántas cosas inauguran
de periodos anteriores. El otro día inauguraron la escuela china. Sí, China. Está bien que se inaugure la escuela china, pero también mencioná que fue todo en el periodo pasado, que de hecho está funcionando creo que desde el principio de 2020. ¿no? Pero yo te decía la sobreexposición. Fíjate, tampoco fue feliz la declaración sobre el decreto del tabaco, diciendo, con esa ironía, que me lo pidió no me lo pidió una fábrica de chicle, lo pidió una tabacalera. Es soberbio. Es soberbio, eso está mal. Y esta otra de que poco menos que ponía las manos en el fuego por Astesiano. Profesionalmente intachable. Cuando además tenía cerca de 30 indagaciones, ¿no? Y yo no me explico cómo en el Ministerio del Interior no sabían que estuvo preso en La Rosa 4 meses. Bueno, dicen, las explicaciones que vienen dando, sobre todo desde el viernes, el ministro, de que no estaba disociado la cédula de los antecedentes, incluso la destitución que hubo del director de identificación criminal, porque modificó el legajo un día después de que el legajo se le entregara al presidente y ahí asoció, y tratando de encontrar que la adulteración de estos datos venía del año 2015, y suena a la misma estrategia de siempre, de tratar de echarle la culpa al gobierno anterior sobre cosas que pasan en este gobierno. Lo hicieron con lo de Marcet, lo mismo. ¿Qué tiene que ver el gobierno anterior con que este sea el jefe de custodia de seguridad de la presidencia? ¿Y cómo en el 2015 alguien iba a prever, primero, que la calle iba a ganar, que iba a poner este jefe de custodio y que este jefe de custodio iba a cometer esta tropelía de montar una estructura de entregar pasaportes a rusos por miles o millones de dólares, no sabemos ni cuántos son? Y que toda la clave del asunto iba a ser que el presidente no iba a estar enterado de sus antecedentes. Esto es ridículo. Sí. Además trabaja para los Lacalle desde hace bastantes años. Sí. Cuando estuvo preso ya tenía relación con los Lacalle. Sí, hay una especie de derivación de responsabilidad hacia el padre también de Luis Lacalle Pou. ¿Ah, sí? Y claro, porque él dice, viene desde el 99. En el 99 era chofer de Abreu. Y ayudó la campaña de mi padre. Y en el 2004 tuvo la campaña de la calle de Reina. Como que lo heredó de la familia, quiso decir eso, ¿no? Como es una herencia que tengo, que mis padres confiaron, porque no la voy a confiar yo. Pero además, a mí parece una cosa interesante de ver también, es que como es un ejecutivo tan presidencialista, golpea mucho al gobierno esto. Y golpea incluso la figura de él, ¿no? Y sí, porque no te quedan muchas opciones, ¿no? O lo hizo conociendo, o es como un papatanata, no sé, es muy, muy amateur. Yo qué sé, sí, es desidia, soberbia, o no sé. Pero yo creo que es un acto de soberbia, ¿no? Pero Popi, una persona que pone, suponete, el mejor escenario nuevamente, ¿no? Que fue como defraudado en su confianza. El preferible. Vos sos el jefe de custodio de su persona y de sus hijos y de su esposa, o sea, de su familia, a semejante delincuente, Popi. Pero una persona que puede cometer ese error... Sí, que además ni siquiera va de seguridad en un supermercado con esos antecedentes, ¿no? Pero en ningún lado, Popi. Vos, imagínate, tenés una empresa, ¿no? Lo decía el otro día, lo escuchaba en un editorial que hizo Emiliano Cotelo en su programa. Y entonces mencionaba lo que había dicho Aller. Aller es el director del grado 5 de Derecho, sí. De Derecho Penal y esas cosas, dice Aller. Bueno, está bien, no es lo mismo un antecedente que una anotación, pero cualquier empresa, si recibe un legajo con 20, 25 indagatorias por robo, extorsión, estafa, no sé qué, y bueno, cualquier empresa tiene la discrecionalidad de decir, bueno, está bien, no tenés antecedentes, pero... Y eso es así, Popi, porque las personas comunes y corrientes no tienen esos legajos. A mí nunca me indagaron por robo, extorsión, no sé qué, no sé cuánto. Ponele que una persona puede ser indagada, porque en última instancia eso es una sospecha, y además puede ser eximida sobre un delito que no cometió. Una vez, Popi, 3 veces, yo qué sé, no 25, no 30. Claro. En 20 años, o sea, más de una vez por año, Popi.
Más de una vez por año. Más un procesamiento por estafa. Incluso creo que tuvo una mientras estaba en funciones ahora. Este año tuvo una en enero, lo reveló el Diario El Observador. El 17 de enero de 2022 tuvo una, Popi. O sea, ya era custodio. Porque además, como está todos los días con el presidente, no puede ser que el presidente no se haya enterado. Fibra, mañana mirá que tenemos que salir para, no sé, a una visita a un departamento. No, presidente, no puedo, tengo una indagatoria por extorsión. Ah, bueno, vamos pasado mañana. No, es que es ridículo. Este año, ¿no? Sí. ¿Dónde estaría? ¿Estaría en La Paloma, surfeando el 17 de enero? Estaría surfeando, y sí, puede ser. Fibra, vamos a surfear. No puedo, presidente, tengo que ir a Montevideo que tengo una indagatoria por estafa. Pero además hay otra cosa. Es ridículo. Dice que nadie le avisó a la calle Pou, pero parece que le avisó a Larrañaga y también Garcés. Dice que le avisaron. Le faltó el instinto. No, pará. Ya sé, vas a decir, no tiene nada que ver. Pero viste que como Loli se separó, ¿no? Sí. Loli por algo se separó. Sí. Que no fue porque le dejó de gustar, porque ya hacía 25 años, no sé, que estaban juntos. O sea, eso claramente no es. Que haya dejado de gustar ya. Ya no, descubrí que ya no. ¿No? No fue eso, no fue un problema de ese orden. Todos sabemos que no fue un problema de ese orden. Entonces, Loli seguramente debe haber descubierto algo, debe haber llegado a la conclusión de cosas que no le gustaban, ¿no? Puede ser. Y que supongo que nadie le avisó. Sí. Nadie le trajeron un legajo a Loli diciendo, che, Loli, mirá que tu esposo, el instinto, la corazonada. Puede ser. No tuvo corazonada la calle. Sí, le falló todo. Me hace acordar al chiste aquel de la Andricina. ¿Te acordás? Aquel que tiene los dos cuernitos, el último que se entera. Ah, sí, con el marciano. Sí, el que tiene los dos cuernitos es el último que se entera. Y no jodas, Popi. Sí, pero... Me da pena que no haya leído Caras y Caretas. Quisimos ayudarlo, informándole. Seguramente le llegó, porque le llegan todos los materiales. No confió en él, quisimos ayudar. Nosotros, ¿te acordás que en la tapa le publicamos el prontuario? No confió. No confío tampoco en nadie cercano, porque ahora todos los que lo rodean... Ah, todos le avisaron. Todos le avisaron, absolutamente le avisaron. Ahora, va a mejorar su imagen, va a mejorar la imagen del gobierno que ya viene un poco bajada, ¿no? Y creo que algunas cosas tienen que ver con eso también. Porque, por ejemplo, el aumento de los combustibles. Hay que agradecerle a Astesiano eso, que bajaran en parte. La URSEA había aconsejado aumentar gasoil $1. Aumentar gasoil $1 y no se aumentó. Y además bajar la nafta sí. Pero el gasoil no se bajó, pero no se subió. Porque había que subirlo. Entonces me parece que esas cosas tienen. La movilización que hubo, pero aflojar algo en el tema de la rendición también me parece que está expresando la situación. Y hay que ver cómo reaccionan los aliados de la coalición, ¿no? Porque se mandó dos. Además le faltó otra desgracia, te digo. Echaron al presidente del BID. Sí, Clever Carone. Defendido por... ¿Sabés por qué lo echaron? Sí. Pues la gente... Hay que poner en contexto a la gente con esto de Clever Carone. Nosotros lo explicamos en su momento bastante. La calle Pou votó al candidato de Donald Trump al presidente del BID, Mauricio Clever Carone, rompiendo una tradición de votar solo generó solo problemas presidente. En la coalición, ¿no? Y hubo una carta firmada por Sanguinetti, firmada por Talvi. Talvi no quería votar a Clever Carone, fue una de las razones de su enfrentamiento, ¿te acordás? Sí. Porque además Clever Carone, que es un cubano-americano, fue con una función sola al BID, que fue, él lo dijo, ¿no? Utilizar el financiamiento económico para atacar a los países de izquierda y favorecer a los de derecha. Y ya venía con el precedente, cuando era el funcionario del Fondo Monetario, el representante de Estados Unidos, fue el que logró, motorizó ese préstamo enorme que se le dio a Macri para financiar su campaña electoral. Clever Carone era todo lo que está mal y la calle lo promovió.
Y ya era, acordate, nosotros también lo denunciamos, vino acá unos días antes de aquella cumbre donde la calle fue a plantarse, a hacer un escándalo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y había pasado por Paraguay, y había pasado justo por ¿no? Y de ahí salió la calle para allá, hizo el escándalo, y Clever Carones salió declarando que iba a haber tremendos financiamientos para cosas y no sé cuánto, ¿no? Que sonó muy feo. Lo destituye la Junta de... ¿Sabes por qué? Porque tiene un amante. Y la acomodó, le subió el Le sueldo. aumentó el sueldo a $460.000 por año. Sí. $40.000 por mes le aumentó. Vos te das cuenta, vos. De lo que es el amor, ¿no? ¿Eh? Y la pregunta del mítico, ¿no? Hay que destituir ¿no? Bueno, pero ahí el amor no pagó. Porque marcharon los dos. ¿no? Claro, claro. Sí, sí, claro. Y ahí quedó... Pero también eso, acordate que... Y perjudicó a Salinas también. Perjudicó a Salinas, que tuvo 0 votos en la segunda vuelta. Pero además, voy a ser malo, pero impulsado por Viviana Canosa, parecía como gran líder de la derecha, de la nueva derecha, el nuevo líder de la derecha en América Latina, ¿no? Lo de la pandemia, en un país modelo como Uruguay, yo que sé, joven, y tiene estos dos gafes, ¿no? Tiene esto de que va a quedar, porque además Astesiano operaba desde el 4º piso de la torre ejecutiva. Me han dicho que operaba desde un piso... Bueno, lo que yo sé hasta ahora... Lo que 4º piso es la información oficial de la Fiscalía. Mm. Pero a mí me dijeron que la oficina del custodio está, me parece bastante razonable, bastante más cerca del despacho del presidente. Hasta te diría que en el mismo piso. Capaz que tenía 2, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Igual no cambia mucho, pero... Claro, pero te das cuenta que eso, más lo de Marcet. No sé cómo se arregla. Pero digo, esa imagen que estaba construyendo, acordate las recorridas que hizo. ¿No? ¿Cómo se llama? El era de Colombia. Duque. Abdo. La visita que ha hecho Bolsonaro. Él aparecía ahí como... Y siempre iba con Astesiano. Sí, claro. Ese jefe, a Dubái también fue con Astesiano. ¿Eh? A Dubái también fue con Astesiano. Qué cosa, ¿no? Las cosas que no sabremos, Popi. Qué ambicioso Astesiano, ¿no? Que además, viste, que se le agrega lavado de activos, porque a través de Testaferro tenía una whiskería, tenía casa de salud, otros negocios. Y sí. Y porque claramente, como son tantos millones de dólares, la Ruta de la Plata es muy importante. Popi. Pero más vos fíjate, ¿en qué momento, creo que ustedes lo decían ayer en Macondo, ¿en qué momento damos pasaportes rusos truchos? En el momento de la guerra con Ucrania, ¿no? Sí, claro. Y que todos los rusos estamos a sospecha. Sí, no, además es un momento... Le decimos a la gente que en el programa de hoy, que usted está viendo el domingo, en realidad ya lo grabamos el día viernes. Les digo porque en este momento se están desarrollando las elecciones en Brasil, ya debe estar el resultado electoral. Yo espero que Lula pueda ganar en primera vuelta, aunque eso no ha sucedido hasta ahora. Nunca. Pero lo que vos estás viendo hoy ya fue grabado. No está siendo en vivo. ¿no? Y por eso no te podemos dar información de ese resultado electoral. Popi, y por cierto, si aparece, porque como aparece información todos los días astesianos, si apareció una nueva bomba entre el sábado y el domingo, tampoco podemos incorporarla. Popi, un dato que no podemos dejar de mencionar, lo hablamos un poquito en la ronda con el Boca, con Pacha y con Enrique Rubio, es que aumentó la pobreza, ¿no? Sí. Aumentó la pobreza. 10,7, ¿no? Aumentó la pobreza hasta por encima del 10% ya. Y además, ya estaba en 10,2 y ahora en 10,7. Lo recibieron con 8 cuando fueron gobierno. Y aumentó la pobreza infantil mucho, a 22%. De 16 a 22%. Es un dato inquietante, ¿no? Como señala acá en Caras y Caretas, ¿no? Sí, además
Yo creo que más allá de los discursos oficiales de que todo está mejorando y que la economía crece, el hecho de que votaran en la rendición de cuentas 240 millones de pesos para el INDA y el MIDES, es que refuerza la partida para el año electoral, ¿no? Que también es sospechoso. Pero te estás dando cuenta de que hay una realidad que la puedes negar en el discurso, pero no en los hechos, ¿no? Y creo que eso es lo que está pasando en muchos aspectos, que ahora está la guerra esta con la coordinadora de ollas populares, ¿no? Y esto de que aumenta la pobreza y más en los niños, y yo qué sé. Hay tantas cosas para analizar, Pop, y la verdad que este caso, una de las cosas, ya nos quedamos además sin tiempo, pero una de las cosas tremendas del caso este Astesiano y de estos casos es que obligan a poner, a casi que a poner la atención exclusivamente en una cosa terrible de la órbita del delito y una especie de asociación, una asociación para delinquir en la torre ejecutiva e impiden seguir procesando otros debates que son los debates que querríamos estar discutiendo, ¿no? Claro. La reforma de la seguridad social, los proyectos de ley, las políticas públicas. No, hay que ponerse a estar discutiendo y efectivamente hay que hacerlo porque no sabemos realmente en qué escenario estamos, con una situación de una gravedad institucional, de una gravedad, en fin. Sí, ha salido, a conversar, no ha salido en conferencia de prensa de vuelta, ¿no? Yo vi al presidente insistiendo en que él no miente, que puede equivocarse pero no miente. Claro, pero cuando vos referís toda tu persona, y yo no me equivoco, yo no miento, yo soy el responsable, el primer responsable soy yo, como dice él, bueno, el primer responsable sos vos. Revela una psicología también, ¿no? Sí, pero no lo vamos a hacer acá en el boliche. Pero revela una psicología. Porque la sobreinsistencia en que uno no miente es propia de quién. Sí, pero además esa contiene autorreferencial, muy autorreferenciales, ¿no? Entonces eso es complicado, ¿no? Ya hace fierro, ¿no? Sí, hace fierro, pero además le ha generado problemas hasta en la coalición. ¿Te acordás que la definición que tenía Botinelli, que era como una rueda de bicicleta, era en el centro, y los demás se negó siempre a una coordinación de la coalición? Y los deja mal parada toda la coalición. Que van a empezar los deslindes, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Ya empezó el senador Gandini diciendo un grave error. Yo qué sé. No puede ser, dijo Gandini, que nos arme una estructura para delinquir en la torre ejecutiva. Salió duro Gandini. Sí. También creo que quería desmarcarse de una sospecha que había ahí por la gente, porque coincide el segundo apellido de Gandini, Astesiano, con Astesiano, sí, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Pero claro, tuve la mala suerte de coincidir en el apellido. Bueno, Popi, seguimos analizando esto el domingo que viene. Dale. Vamos a un corte, sigan poniendo likes, los que quieran colaborar sigan colaborando y enseguida volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico.
que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Necesitamos una comunicación en sintonía con tu sensibilidad, una comunicación alternativa a la que ofrecen los medios dominantes, otras miradas, otras voces, otras personas, otras ideas. Todos tienen derecho a tener su voz. Para sostener una comunicación alternativa necesitamos que nos apoyes. Hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socio. Haciéndote socio, estás ayudándonos a comunicar, estás ayudándonos a romper el blindaje. En este estado de situación, ¿cómo es posible que INAU haya devuelto al gobierno 40 millones de dólares por no ejecutar presupuesto? ¿No era necesario gastar esos 40 millones de dólares en los niños y niñas y en el reclamo de los trabajadores que con muchísimo menos se resuelve? Vayamos a los hechos. Está claro que INAU no ha devuelto las cifras de dinero, los rubros presupuestales que se ha dicho que hemos devuelto. Es decir, esos 40 millones de dólares no es verdad. ¿Verdadero o falso? Según datos del propio Ministerio de Economía y como consta en la rendición de cuentas de 2020 y la de 2021, INAU devolvió 767 millones de pesos en el primer año y 754 millones en el segundo, que estaban destinados a áreas fundamentales como educación, salud y protección social. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. El lunes 26, cuando el presidente ofreció la conferencia de prensa para explicar lo sucedido con su jefe de custodios, Alejandro Astesiano, fue consultado por los periodistas que estaban allí presentes sobre este señor Astesiano y sus profusos antecedentes que habían salido publicados en la prensa, que habían salido en Caras y Caretas incluso. Y el presidente utilizó una fórmula muy frecuente en él para dirigirse a los periodistas que le preguntan, que es esta: ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy yo, ustedes se imaginarán, llegó a decir, que yo no tenía ni idea, porque ustedes saben que yo no miento. Ustedes saben, ustedes me conocen, yo me hago responsable, yo siempre doy la cara. Ustedes saben, no te voy a pedir, cuando uno le pregunta, un periodista le repregunta, le dice, bueno, pero había salido, bueno, pero si yo te dijera que conocía eso, estaría encubriendo, dice. Vean la conferencia de prensa, son solo 10 minutos. Además está colgada en la página de YouTube de Presidencia. Si yo te dijera que yo sabía eso, estaría encubriendo. Y así que no te voy a responder esa pregunta, porque ustedes me conocen. Ustedes saben. Ustedes saben que yo no miento. Es una fórmula que tiene él para comunicarse. Yo no estaba en esa conferencia de prensa, nunca voy a la conferencia de prensa del presidente. Pero la verdad que cuando vi eso me dieron ganas de estar ahí y decirle, mire, señor presidente, yo no lo conozco a usted. Yo no tengo ninguna idea de cómo funciona su cabeza. Yo sé que usted es el presidente y conozco a través de sus resoluciones y de sus dichos un supuesto ideario político. Pero no lo conozco en lo más mínimo. No tengo idea de cuál es la maquinaria de su mente, no tengo idea de si usted miente o no miente. No tengo idea de si usted, cuando está hablando, verdaderamente es una persona que puede equivocarse pero no mentir. Y más bien tiendo a creer lo contrario. Tiendo a creer que sí es capaz de mentir. Tiendo a creer que sí es capaz de decir cosas que no son.
que sí es capaz de tergiversar. Y como además no comparto su ideario político, en general no tengo una gran interpretación de sus actos. Me parece que esa fórmula que busca generar como obligar a la complicidad de los periodistas, que por otra parte son trabajadores de la prensa, son trabajadores de los medios y muchas veces de los medios dominantes, que no sé si tienen la posibilidad de responderle al presidente cuando el presidente le dice, pero con el nombre, ¿no? Nicolás, tú me conocés. No sé si tiene la posibilidad de decirle, mire, señor presidente, yo no lo conozco a usted, ¿eh? Mire que no somos parientes, ni amigos, yo soy periodista, usted presidente, y usted no me conoce a mí, usted no sabe lo que yo pienso. No sé si tienen esa posibilidad, que debería ser la forma de respuesta, porque trabajan en un medio que si hace eso, bueno, si uno ya ve lo que pasó con Eduardo Preve, que era el director, nada menos, de los informativos de Canal 10, o sea, una figura importante. Si uno ve lo que le pasó a esta chica periodista de TV Ciudad, que cuando cortan la transmisión, se supone, le dice quién te mandó, le hablan así. Si uno ve las denuncias que hay de CAINFO, incluso internacionales, sobre el tema de la libertad de prensa, sabe que los periodistas no están en condiciones de replicarle así al presidente sin poner en riesgo su trabajo. Y el presidente sabe estas cosas. Sabe que esa fórmula es una fórmula para esquivar, y es una fórmula para esquivar obligando a la complicidad. Es una forma hasta extorsiva de esquivar. No le deja al periodista, no le deja al que le pregunta ninguna opción más que de callarse la boca o realmente replicar con la verdad y poner en riesgo su trabajo. El presidente no puede dar declaraciones, todas sus declaraciones, centrarlas en un supuesto conocimiento que tienen los que le preguntan de su probidad moral. No, no. Los que le preguntan no tienen la obligación de tener ese conocimiento y además no tienen ese conocimiento. No saben si están hablando con una persona honesta o con una persona que puede ser deshonesta. No lo saben. Saben que están hablando con el presidente, que ha sido encomendado por votación popular para ocupar la primera magistratura del Estado. Pero de ahí en adelante no saben nada. Es más, no pueden saber nada porque no forman parte de su círculo íntimo. Sabrá sus psicólogos, sabrán sus amigos y allegados más cercanos, pero más nadie. Por lo cual, el presidente tiene que ofrecer, cuando hace declaraciones, pruebas de lo que dice. No puede decir, yo no sabía, cuando está publicado, está en la prensa, y apelar a que el periodista le crea porque él es él y lo conoce. No tiene forma de probar que no sabía. Y no tiene forma de probar que no sabía porque había sido publicado en la prensa. Y cuando se publica en la prensa una información, lo que hay que presumir es que el presidente sabe. Primero, porque si es presidente, debe leer la prensa. Y segundo, porque si él no la lee, alguno de sus múltiples asesores deben leerla e informarle. Así que partamos de la base de que sí sabía, de que no podía no saber, por plantearlo de una manera distinta. Entonces, el presidente sabía que Alejandro Astesiano era una persona que tenía ese profuso prontuario de anotaciones. Sabía, había sido advertido por la prensa y había sido advertido por propios asesores. Y cuando el lunes dice eso, yo no tenía indicios, yo no sabía, y al otro día en Fraiventos dice, sabía que tenía esas indagatorias, pero eso no eran antecedentes. Primera cosa que hace el presidente es mentir. No es, incurrió en una contradicción, no hay que suavizar las cosas. Incurrió en una mentira. Dijo una cosa y al otro día dijo otra porque estaba mintiendo. Sí tenía mucho más que indicios. Mucho más que indicios. Y cuando él, además, en la primera conferencia de prensa dice algo así como, ustedes se dan cuenta que si yo hubiese tenido indicios, nunca habría puesto lo que más estimo, o sea, su familia, a cuidado, es otra forma de extorsión. Es otra forma de chantaje como emocional, no sé cómo llamarlo. Es una forma de decirle al periodista, no vas a poner en duda de que yo quiero a mi familia. No, presidente, yo no pongo en duda de que usted quiera a su familia, ni tengo dudas de que Astesiano, como custodio, lo custodiaba a usted y a su familia. Que usted podía confiarle la vida y la protección a Astesiano, no tengo la menor duda.
Porque yo no creo que Astesiano haya sido un profesional que no lo cuidó. Lo que yo creo que usted lo puso sabiendo que él tenía ese prontuario. Y si tenía ese prontuario, era porque Astesiano era una persona que hace mucho tiempo había elegido un camino, y no es el camino de la legalidad. Y si no eligió el camino de la legalidad, si tenía, digamos, antecedentes delictivos, procesamientos, cárcel y muchas indagaciones, y usted lo pone ahí, sabiendo el poder que tiene en su entorno, porque es el presidente de la República, no puede otra cosa que presumir que va a seguir incurriendo en el camino de la ilegalidad. Entonces tengo que hacer una suma en la que lo que me da a mí es que usted lo puso ahí a sabiendas de quién era y a sabiendas de que iba a seguir siendo quien era. Y eso lo vuelve responsable, ya no en un sentido político, sino en otro sentido. No solo yo no lo conozco, no solo creo que usted es capaz de mentir, no solo creo que usted mintió, sino que creo que en la medida en que avancen estas investigaciones, vamos a saber que su decisión ni siquiera fue un error en el sentido de la equivocación de la persona que dice, metí la pata. Fue un tipo de acierto que es inadmisible en la democracia, es inadmisible para la salud institucional del país y es inadmisible para la población. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis.